Gracias por acompañarnos nuevamente en nuestras conferencias gratuitas relacionadas con la justicia para adolescentes. Hoy vamos a tener una gran conferencia. Recuerden, estas conferencias son para principiantes y bueno, vamos a estar observando y analizando todo lo que respecta a lo que hemos visto, bueno, desde un principio respecto a la ley. Ok, el día de hoy nos va a tocar un tema muy importante que tiene que ver con el derecho a las víctimas y los aspectos de competencia que tienen los operadores en la Ley Nacional del Sistema Integral de Justicia Penal para Adolescentes. No voy a estar mencionando todo el nombre de la ley, voy a estar mencionando únicamente justicia para adolescentes. Y en realidad esta conferencia está abocada a lo que es para principiantes. Entonces vamos a ir a un camino jurídico importante. Para mí es un tema fabuloso. El año pasado tuve la fortuna de estar analizando para la creación de estas conferencias. Y bueno, pues ya iniciamos la primera, ya esta es la segunda conferencia y bueno, pues vamos a continuar con otras más, por lo menos con 5 más. Y bueno, las que sean suficientes para que todos aprendamos lo que es la justicia para adolescentes. Eh, Muchas gracias. Recuerden, si gustan ustedes, copia de la presentación, si gustan ustedes eh, pertenecer al Grupos Vampiro, bueno, con respecto a la presentación, pueden subir ustedes su correo electrónico, pueden subir su correo electrónico, yo se los hago llegar. Me he tardado un poco en estar enviando las presentaciones, esto a raíz de que, bueno, hemos tenido otras cosas que hacer, pero en la medida de lo posible voy a estarles mandando la presentación, eso sí es una promesa que yo les realizo, que yo me comprometo, porque yo las envío personalmente. Entonces, que incluso la copia de la presentación, se las hago llegar. Y además, si gustan pertenecer a grupos serios de grupos vampiro, pues bueno, también subir su número telefónico. Para los que no me conozcan, soy el maestro Jorge Enrique Gómez Sánchez. Soy abogado litigante en materia penal, en materia civil, mercantil, laboral, en otras áreas más. Y además soy catedrático en varias universidades presenciales y también en universidades en línea. Estuve trabajando en el gobierno por más de 22 años. Hoy en día ya estoy fuera del servicio público. No sé si vaya a regresar en un futuro, a lo mejor sí, ya les estaré avisando. Intenté reingresar, pero así como entré, también me salí. Entonces, no contó mis expectativas. Vamos a ver lo que es el derecho de las víctimas y también vamos a ver la competencia. Vamos a empezar a revisar, bueno, cuáles son las actuaciones de los operadores en esta Ley Nacional del Sistema Integral de Justicia Penal para Adolescentes. En lo subsecuente, nada más me voy a referir como justicia para adolescentes y obviamente para principiantes. Muy bien. Las víctimas ofendidos por la realización de un hecho señalados como delito por las leyes penales federales o de las entidades federativas tendrán todos los derechos reconocidos en la Constitución, Código Nacional y demás legislación aplicable, ¿no? Acuérdense que tenemos también la Ley General de Víctimas. Y bueno, todos los ordenamientos que tienen que ver con las víctimas, obviamente se van a aplicar en esta justicia para adolescentes. Bien. La Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas y las comisiones ejecutivas de las entidades federativas, dentro de sus respectivos ámbitos de competencia, obviamente unos federales y otros estatales, proporcionarán ayuda, asistencia, atención, reparación integral a las víctimas en términos de la Ley General de Víctimas y demás legislaciones aplicables. Hay muchos procedimientos que se realizan tanto lo que es en la justicia para adultos y también en el mismo sentido, con respecto a las víctimas, se realiza en lo que es la justicia para adolescentes. Obviamente que va a tener algunos cambios, sí los hay, pero hay que recordar y es muy importante tener en mente que, bueno, ya se pronunció la corte. Y les voy a hacer la primera pregunta. Nada más pónganme en el chat. Pónganme en el chat. Existe la reparación del daño en la vía penal, ¿correcto? Bien. Existe también solicitar una reparación del daño en vía civil. Nada más pónganme en el chat sí o no.
Nada más. Eso es todo. Ya al final veremos, opinaremos al respecto. Em, Ahora, la ley nacional que ya mencioné habla de la reparación del daño a la víctima ofendida. Bien. La persona adolescente tendrá la obligación de resarcir el daño causado a la víctima ofendida, ¿no? El adolescente. Así como restituir la cosa dañada en el caso de un daño patrimonial por su conducta o entregar un valor sustituto. También lo menciona la ley. En todo caso, se procurará que el resarcimiento guarde la relación directa con el hecho realizado. Debe de haber una equidad ahí. El bien jurídico lesionado y provenga del esfuerzo propio de la persona adolescente, sin que provoque un traslado de responsabilidad hacia su padre, madre, representante legal o algún tercero. La ley de adolescentes es muy clara. Quien va a pagar la reparación del daño es el adolescente, dentro de sus capacidades, obviamente. Sabemos muy bien que hay una ley federal del trabajo que estipula, bueno, quiénes pueden trabajar en determinada edad. También es importante mencionar, bueno, de dónde van a provenir esos recursos para poder reparar el daño. Y estamos hablando, por ejemplo, en delitos graves, por ejemplo, homicidio. Pero, exactamente la ley indica eh, que no se debe de provocar ese traslado de responsabilidad. ¿Qué quiere decir? Que la responsabilidad que ha tenido el adolescente en un hecho que la ley señale como delito, para reparar el daño, ese acto jurídico de reparación del daño no se puede trasladar al padre, madre, representante legal o a algún tercero. Esto quiere decir que, bueno, no se puede. En este sentido, pues, queda la responsabilidad de la reparación del daño sujeta al adolescente. Y voy a dejar una pregunta al aire. Digo, acuérdense que estas conferencias son de análisis. No venimos a venir a leer la ley nada más, venimos a analizar. Yo les diría, una persona, vamos a poner el siguiente supuesto. Una persona de 17 años comete homicidio a los 17 años. La pena por homicidio, conforme a la ley nacional para adolescentes, puede ser de 5 años, de que esté de internamiento. Muy bien. Y la reparación del daño por homicidio pueden ser, no sé, por ejemplo, del Estado de México lo tienen tasado en casi $500,000, 500,000 pesos, que se me hace irrisorio y muy baja esa cantidad, y es más, deberían de quitarla del Código Penal, porque está en el Código Penal del Estado de México. Pregunta, en ese momento que es sentenciado a los 17 años con una sentencia condenatoria, el adolescente, y que tenga que pagar una reparación del daño de 500,000 pesos, hablando del delito de homicidio. Obviamente que cuando cumpla 18, va a continuar con la sanción, pero va a tener esa reparación. Entonces, a los 18 años, esta persona continuará con esa carga de seguir, de pagar esa reparación del daño. Nada más contesten sí o no, ¿ok? Eso, y al final de la conferencia lo mencionaremos. Porque si lo cometió a los 17, esa reparación del daño no se puede trasladar a los padres, ni a un representante legal, ni a un tercero. No se puede pasar. Entonces, ¿qué va a pasar con esa reparación del daño? ¿Ok? Muy bien. La restitución se podrá obtener de la siguiente manera. Esto con respecto a la reparación del daño. Lo que podría hacer el adolescente. Una, trabajo material encaminado en favor de la reparación directa del bien dañado. Un trabajo material. Obviamente, tendría que ser un trabajo no peligroso, conforme a lo que también señala la ley federal del trabajo. Pago en dinero o en especie mediante los bienes, dinero o patrimonio del adolescente. ¿Puede tener el adolescente un patrimonio? Bueno, aquí hay un pequeño detalle.
Cuando una persona es adolescente, en realidad, pues a lo mejor sí puede tener un patrimonio, pero ese va a estar sujetado ¿a quién? Al tutor. En este caso, a quien tenga la patria potestad o que sea su representante legal. Y obviamente no va a decidir él si lo puede dar como pago de una reparación del daño. Entonces ahí está encontrado un asunto civil con un asunto penal. Y como siempre les he dicho, nosotros como abogados penalistas tenemos que saber de todo. Somos todólogos. Es una realidad. Entonces, imagínense esa problemática. Adolescente comete un delito, hay una reparación del daño, tiene un bien que fue de herencia, por ejemplo, tiene 17 años, pero obviamente hay una patria potestad, ¿no? Existe ahí una tutoría y bueno, no puede decidir la persona de 17 años, hago la aclaración. Ya cuando tenga 18 es otro rollo. Estoy hablando de los 16. ¿Ok? Entonces, ya tenemos el primer choque en la reparación del daño en lo que respecta a justicia para adolescentes. Y que es todo un tema, ¿eh? También puede ser pago en dinero con cargo a los ingresos laborales o de trabajo del adolescente. El adolescente a los 7 años puede trabajar, sí. Y obviamente ese trabajo puede ir pagando esa reparación del daño. Y cuando tenga 18, pues tendrá que seguir pagando. Contestamos la pregunta de hace un momento. Las medidas a que se refieren las fracciones anteriores se realizarán por acuerdo de voluntades de las partes. O sea, para que exista la percepción del daño en la justicia para adolescentes, debe haber un acuerdo entre las partes. El Ministerio Público especializado en adolescentes competente sancionará en todos los casos los mecanismos por el que se presente realizar la reparación del daño. ¿Sí? Esto quiere decir que el Ministerio Público va a observar cómo se va a realizar ese pago de la reparación del daño. Obviamente, cuando es adolescente. Acuérdese que tenemos el umbral de cuando ya tiene 18 años. Entonces, es donde lo tenemos que tener ahí una visión más general. Y les digo, les vuelvo a repetir, es todo un tema. El pago a la víctima u ofendido podrá aplicarse con cargo al Fondo de Ayuda, Asistencia y Reparación Integral de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas o su similar en las entidades federativas, conforme a lo establecido por la Ley General de Víctimas y leyes correspondientes a las entidades federativas respecto a la compensación subsidiaria. ¿Esto qué quiere decir? Que bueno, cuando el adolescente no esté realizando, no obtenga las posibilidades de hacer un pago de reparación del daño, quien podrá hacer ese pago de la reparación del daño será el Fondo de Ayuda y Asistencia y Reparación Integral de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas. ¿Realizarán el pago? Yo en lo personal, de toda mi carrera que llevo aquí en materia penal, nunca he visto un pago de esta naturaleza, pero que la figura jurídica existe, sí, pero yo no los he visto. Si alguien ha participado en un mecanismo de esta naturaleza, súbalo en el chat y a rato, pues, abajo, si puede que nos platique cómo se llevó a cabo ese procedimiento. Muy bien. Vamos a hablar ahora de competencias. En víctimas no nos vamos a meter mucho porque en verdad es todo un tema. Nos tardaríamos muchísimo tiempo en abarcar la materia civil, que ya será conferencia de otro momento, ¿ok? Acuérdense, la reparación del daño en materia penal se solicita en materia penal, pero también existe una responsabilidad civil, también llamada reparación del daño en materia civil, y que también se puede llevar a un juicio, también se puede llevar al juicio, y la Suprema Corte ya se pronunció al respecto. Muy bien, será competente para conocer de un asunto el órgano jurisdiccional del lugar en el que ocurrió el hecho que la ley señale como delito. Entonces, el tribunal encargado va a ser el lugar donde ocurrió el hecho. Para determinar la competencia de los órganos federales o locales, según corresponda, van a tener que observarse las siguientes reglas. Bueno, ¿qué órganos jurisdiccionales van a ser los competentes? Bien, tiene que seguir la siguiente regla. Los órganos del fuero común tendrán competencia sobre hechos cometidos dentro de su circunscripción. ¿Esto quiere decir? Es importante tener en cuenta
esto, ¿no? Licenciada Amanda Guerrero, ¿esa institución aplica en los estados o solo Ciudad de México? ¿Tiene restricciones? No. Bueno, si te refieres a la institución de atención a víctimas, hay una federal y una estatal, cada uno en sus competencias. Ahora, restricciones, pues yo digo que es la preparación del daño. No creo que tenga muchas restricciones, sino simplemente se va a abocar a que va a quedar a cargo de ese fondo. Y yo, como lo repito, yo no he visto una situación así. Si alguien ya la ha tenido o tiene un caso, que lo platique y ya lo definimos entre todos. Recuerden, si quieren pertenecer a grupos vampiros, suban su número telefónico y si gustan la copia de la presentación, manden su correo electrónico. Bien. Los órganos que están en su suscripción, circunscripción, ejercerán sus funciones, ¿ok? Sean locales o federales. Cuando el hecho esté catalogado como un delito del orden federal, será competencia de los órganos jurisdiccionales federales. Cuando el hecho sea del orden federal, pero exista competencia concurrente, ¿qué significa competencia concurrente? Que el delito te aparece en el fuero federal y en el fuero local. Deberán conocer los órganos del fuero común en los términos que dispongan las leyes, ¿ok? Entonces, cuando haya concurrencia, va a aplicar el fuero local. Obviamente, en términos que disponga la ley. Estamos hablando de competencia. En caso de concursos de delitos, el Ministerio Público de la Federación podrá conocer de los delitos del fuero común que tienen conexidad con delitos federales cuando los considere conveniente. El fuero común. Asimismo, los órganos jurisdiccionales federales, en su caso, tendrán competencia para juzgarlos. Entonces, puede existir en un concurso de delitos que son del fuero común y otros del fuero federal. Cuando es así y están conectados, eso significa cuando hay conexidad, cuando están conectados esos delitos, pues obviamente tendrá el fuero común que llevarlos o su competencia un juez federal para juzgarlos. Entonces, esto se lo pueden encontrar porque, bueno, puede haber un ejemplo, puede haber robo de hidrocarburos y lesiones. Lesiones hay en el Código Penal Federal. Robo de hidrocarburos solo hay en el Código Penal Federal. A conocer dependiendo del Código Penal de la entidad, ¿no? Porque hay códigos penales que a lo mejor tienen contemplado el robo de hidrocarburos, que no creo, pero existe la posibilidad. Para la aplicación de sanciones y medidas de seguridad en delitos del fuero común, atenderá la legislación de ese fuero, de ese origen. En tanto la federación no ejerza dicha facultad, las autoridades estatales estarán obligadas a asumir su competencia en términos de lo que acabamos de ver en la fracción primera. Delitos que se cometan en su circunscripción y que sean del fuero local, atenderán las autoridades locales, en este caso las autoridades estatales. Cuando el lugar de la comisión del hecho sea desconocido, o sea, no se conoce dónde fue el hecho, será el órgano jurisdiccional de la circunscripción judicial dentro de cuyo territorio haya sido detenida la persona adolescente, a menos que haya prevenido el órgano jurisdiccional de la circunscripción judicial donde resida, solamente que lo haya prevenido, en este caso que tenga conocimiento. Si posteriormente se descubre el lugar de comisión del hecho, continuará la causa del órgano jurisdiccional de este último lugar. Entonces, se toma en cuenta dos cuestiones en lo que respecta a la competencia. ¿Dónde ocurrió los hechos? Y sobre todo, bueno, ¿cuál es el tipo de delito? ¿No? Porque puede ser un delito federal o un delito local. Bajo esos términos se maneja la competencia. Cuando el hecho haya iniciado su ejecución en un lugar y haya surtido sus efectos en dos o más lugares distintos, el conocimiento corresponderá a prevención al órgano jurisdiccional de cualquiera de los lugares. Vamos a poner un ejemplo. Está vinculado un adolescente en el robo de hidrocarburos, lo roban en Veracruz, pero lo detienen en Puebla. Y saben perfectamente que ese hidrocarburo, pues hidrocarburo ilícito, viajó de Veracruz a Puebla. ¿Quién tendrá jurisdicción? ¿El juez de Puebla o el juez de Veracruz? En este caso puede ser cualquiera de los dos lugares, ¿no?
que tenga jurisdicción para llevar a cabo el procedimiento penal. ¿Existe competencia auxiliar? Claro que sí. Bueno, ustedes saben que nuestro alto tribunal, que está integrado, que es el Poder Judicial de la Federación, establecerá el mecanismo más propicio para determinar el lugar de sus órganos jurisdiccionales mediante el uso eficiente de sus recursos. Cada Poder Judicial, cada estado de la República Mexicana tiene un tribunal judicial que va a atender las cuestiones de delitos de adolescentes. Cuando en lugar de los hechos no se cuente con un órgano jurisdiccional federal por vía de auxilio, la competencia para conocer del asunto recaerá en los órganos jurisdiccionales locales. Entonces, cuando no exista tribunal, pues van a existir los locales, pero bueno, sabemos perfectamente que el Poder Judicial de la Federación está en toda la República Mexicana. Ahora vamos a hablar de la famosa especialización. A ver, me gustaría saber, de los que estamos presentes, ¿quién tiene especialización? Nada más ponga yo en el chat. Vamos a ver si tenemos aquí gente que ya tiene la especialización. Porque es importante, ¿no? Saber qué tipo de especialización. Vamos a hablar de ello. La especialización de los órganos del Sistema Integral de Justicia Penal para Adolescentes. Bien. El Sistema Integral de Justicia Penal deberá contar con órganos especializados, en este caso, un Ministerio Público, órganos jurisdiccionales, defensa pública, facilitador de medios alternativos, autoridad administrativa y policías de investigación. Yo estuve 22 años como policía federal. Bueno, terminé mi carrera en Guardia Nacional. Mi pregunta es, ¿alguien de aquí que pertenezca a algún organismo de seguridad pública ha llevado un curso especializado de justicia para adolescentes, pero de su área de responsabilidad? El Ministerio Público sí los he visto los cursos, eso sí. Los jueces también, super especializados. Obviamente sus autoridades administrativas también, no creo que ya exista tema ahí. Pero habrá un curso de justicia para adolescentes especializado para policías de investigación. Yo en lo personal durante 22 años nunca lo vi. Si lo hay, qué bueno. Pero debe ser especializado para adolescentes. ¿Ok? ¿Cómo lo detienes? ¿Cómo haces el IPH? ¿Cómo haces la entrevista? ¿Cómo lo presentas al Ministerio Público? ¿Lo llevas esposado? ¿Le pones candados de mano? ¿Sí o no? ¿Cómo debe ser el tratamiento? A lo mejor en ese momento que detienen al adolescente, pues no hay un policía capacitado exactamente en esa materia. Pero debería de haberlo, sí. Y no solo para una detención en flagrancia, sino también para llevar a cabo una investigación. Muy bien. Hay que llevar protocolos, hay que realizar protocolos, me queda claro. Y no solo en materia de adolescentes, también en materia de adultos, ¿eh? Faltan muchísimos protocolos. Y los que están, el otro día le di una lectura, por ejemplo, nuevamente a mi estudio, por ejemplo, del protocolo de cadena de custodia que está vigente según, y la verdad no está mal lo que le sigue. Entonces, ¿nos faltan hacer protocolos? Sí, y muchísimo camino nos falta por recorrer. Espero yo, quiero pensar que lo de los órganos jurisdiccionales están bien. Se supone que los jueces son los que saben más de derecho, en teoría. Entonces, faltan los del Ministerio Público, que quiero pensar que sí los hay. Hay para la Policía de Investigación, sí lo hay. Y también hay que pensar en algo bien importante. Desde mi perspectiva, opinión personal, todos los tribunales, incluyendo el federal, deben establecer especialidades en sistemas de justicia para adolescentes gratuitos para los abogados litigantes. O sea, punto. O sea, sí es sencillo. Gratuitos, ¿eh? Que no están de cobro, gratuitos. Porque ya se está volviendo todo un mito. De entrada, si a ti te cae un asunto de adolescentes, no le entras porque no tienes la especialidad. Y obviamente la ley lo puede. Pero ¿por qué no profesionalizar a los abogados litigantes? Ese es un problema. Yo, si llego a estar en la política o en un puesto importante, yo sí lo voy a proponer.
que todos los abogados litigantes reciben un curso de especialización. Ahí se les va gratuito, obviamente con sus candados. El que no lo pasa, pues no lo vuelve a repetir, por ejemplo. El que no cumple con unas ciertas condiciones queda fuera. Pero eso sí, los que prueben, los que salgan bien, pues tengan esa especialidad para llevar un asunto así. Ese es mi punto de vista. Obviamente yo no soy la autoridad, pero si llego a meterme en el mundo de los tribunales, sí lo voy a proponer. Dichos organismos deben contar con un nivel de especialización que permita atender los casos en materia de justicia para adolescentes conforme a lo previsto en la presente ley y las demás disposiciones normativas aplicables. Bien, pero todos nos preguntamos, bueno, ¿qué es una especialidad? Bueno, yo estaba platicando un día con un amigo y le decía, oye, pero especialidad, o sea, a ver, ¿cómo quieres que yo me especialice si me prohíbes hacerlo? Pues ¿dónde me voy a especializar? Y la única especialización que yo veo óptima para que tú puedas llevar un asunto de justicia para adolescentes es una cédula profesional de una especialidad. No le veo otro camino. Te darán un diplomado, pero los diplomados no dan cédula profesional, ¿eh? Para empezar. El único que puede darte una cédula profesional es una especialidad. Y aparte tiene que estar registrada en la Dirección General de Profesiones de la Secretaría de Educación Pública. Los diplomados no te dan una cédula profesional, claro. Entonces, tendríamos que hacer una especialidad. Bien. Los operadores del sistema son todas aquellas personas que forman parte de los órganos antes mencionados y deberán contar con un perfil especializado e idóneo, que acredite ciertos conocimientos o habilidades. Entonces, para lograr especialidad tenemos que tener estos conocimientos. Uno, interdisciplinarios en materia de derechos de niñas, niños y adolescentes. Y eso es materia como para hacer 6 meses de curso. Porque hay ordenamientos internacionales, hay materia psicológica, hay materia social, hay materia familiar, hay materia educativa. Estamos hablando también de criminología. Wow, o sea, infinidad de temas que se tienen que tratar para poder tener conocimiento interdisciplinario, o sea, de diferentes disciplinas, de los derechos niñas, niños y adolescentes. Eso es nada más en los derechos. Falta ver, digo, esta simple pregunta que les hago. Identificar los factores internos y externos que provocaron que un adolescente cometiera un delito. Fíjense, factores internos y externos. Para saber por qué cometió el delito el adolescente. ¡Wow! Es un súper tema. De ese tema nos aventaríamos otros 6 meses. Estudio de la psicología, estudio de ambiental familiar, el estudio educativo, el estudio social. Ahora tenemos un gran problema con la apología del delito, por ejemplo. Ya todo el mundo se siente de un sistema delincuencial. Ya hay hasta canciones que a mí me caen mal de lo mal. Además, yo llego a una reunión y empiezan a poner este tipo de canciones, me retiro. Así de sencillo. Entonces, pero eso es de la sociedad. Y esos estudios se realizan, no es nada fácil. En esos tendría que irse a la especialización. Conocimientos específicos sobre el sistema integral de justicia para adolescentes, lo que estamos haciendo ahorita, conocer la ley, analizarla, qué nos está diciendo. Conocimientos del sistema penal acusatorio, las medidas de sanción especiales y la prevención de delitos para adolescentes. Nada más en la prevención de delitos adolescentes también es otro tema. Sabemos bien que en México hay mucha desintegración familiar. Sabemos bien que en México las capacidades económicas están todavía fraccionadas. Sabemos que la capacidad desde el Estado para la educación apenas está creciendo, pero tenemos un déficit, no de 20 años, de 30 años, de 40 años, de 50 años, un déficit muy grave. Y para poder avanzar en lo que es justicia para adolescentes, estamos todavía a años luz. Pero algún día llegaremos. No lo creo verlo, pero a lo mejor lo ve mi nieto o mi nieta. Bueno, eso sí, mi hija decide tener hijos.
El desarrollo de las habilidades para el trabajo con adolescentes en el ámbito de sus respectivas competencias, sobre todo cuando ya hay una sentencia condenatoria. Nos dice Luis Armando. Ujú, ujú. Muy bien, ¿no? Pues, felicidades. Felicidades por los diplomados y todo eso. Muchos amigos me han preguntado, es que tengo el diplomado de ¿crees que puede haber un asunto? Pues ya lo determinará el tribunal respectivo. Yo en lo personal no me meto tanto en ese tema. El desarrollo de habilidades para el trabajo, bueno, la especialización de los funcionarios del sistema podrá llevarse a cabo mediante convenios de colaboración con instituciones académicas públicas. Todo funcionario ya lleva su procedimiento de especialización. Un juez especializado, un ministerio público especializado, un defensor de oficio especializado, en su caso, un asesor jurídico especializado, peritos especializados, quiero pensar que policías de investigación especializados. Luego el otro día, por ejemplo, yo platicaba con un policía de investigación y la persona esta me dijo, no, yo estoy en el área de justicia para adolescentes. Oye, qué bien, qué padre. Y bueno, dime qué curso tomaste, ¿no? Pues tomé un diplomado del Sistema Integral de Justicia Penal para Adolescentes. Y le digo, sí, bueno, ese es el sistema. O sea, ¿cómo va el procedimiento? ¿Cuáles son las partes? ¿Cuál es la etapa intermedia? Por ejemplo, ¿cuál es la etapa de juicio oral? No, muy bien, o sea, eso es perfecto. Pero llevaste un curso de la actuación del policía de investigación en justicia para adolescentes. La respuesta fue no. Eso para mí no es especialidad. Pero así lo están tomando en cuenta las autoridades. Y es una realidad, ¿no? Es como, por ejemplo, me acuerdo mucho, digo, tengo 22 años, estuve en el proceso del cambio del proceso inquisitivo al proceso oral. Y cuando llegó ya la reforma del sistema penal acusatorio, hicieron un secretariado técnico y que iban a ser los que nos iban a dar un curso y que el curso para todos los policías, para todos los ministerios públicos, para todos los jueces. ¿Ok? Bueno, pues a lo mejor los jueces y los ministerios públicos sí les fue bien, a los policías no. Yo recibí un curso de una semana, de 20 horas, y ándale, ya sabes el sistema. Eso y nada es lo mismo. Yo me especialicé porque yo me puse a leer el código, puse a estudiarme, pero ya fui porque fue por mi propia decisión. Pero la institución falló muchísimo, no nada más la federal, la estatal también, muchísimo, en un estudio, ¿cómo les diré? Concentrar las habilidades, enseñar las habilidades del sistema penal acusatorio, pero a tu función que tú haces. O sea, especializado en tu competencia. Ahí fue donde la taza se rompió. Muchos se presumían en ese momento, no, que yo estoy hasta certificado. Sí, pues sabes el sistema, pero no sabes cómo se hace un IPH, no sabes cómo se hace una cadena de custodia, no sabes cómo se debe de llevar una investigación de campo. A ver, ¿qué es una investigación de campo? ¿Qué es una investigación de gabinete? ¿Cómo tienes que acreditar una solicitud de cateo? Acreditar una intervención de comunicaciones privadas solicitadas por la autoridad. Eso nunca lo dieron. Y hasta hoy no lo han dado, ¿eh? Porque yo apenas me salí en el 2023. Entonces, hay que especializarnos dependiendo de nuestras competencias. Nosotros como abogados, yo lo que les recomiendo muchísimo es de, bueno, acompañarnos durante todas estas conferencias para especializarnos nosotros. ¿Por qué especializarnos nosotros y ya después nos lo pedirán, ¿no? Sí, claro, desde luego, tenemos la Corte Interamericana, hay muchos elementos que estudiar, muchísimos, es muy delicado. Y estamos todavía, nos falta muchísimo en este tema, muchísimo, ¿no? Totalmente de acuerdo. Y vuelvo a proponer mi tema. Si alguien trabaja en algún tribunal de hoy que están con nosotros presentes, si tienen la posibilidad de proponer, propónganlo. Cursos de justicia para adolescentes, para abogados litigantes. Gratuito y que lo realicen los tribunales de justicia. Nada más.
Muy bien. Se deberá determinar los criterios para ingreso, promoción. Bueno, eso ya es con respecto a la servicio profesional de carrera que tiene cada dependencia. Eso ya ni me meto porque en verdad a mí me molesta mucho que hablan y hablan y hablan de servicios de carrera y en realidad pues nada más es un palabras al aire. Eso ya no quiero hablar más de tema. El Ministerio Público especializado en justicia para adolescentes, bueno, las procuradurías o fiscalías de las entidades federativas deben de contar con agentes del Ministerio Público especializados en justicia para adolescentes, que además de sus obligaciones y atribuciones previstas en la Constitución y tratados internacionales, pues bueno, también está el Código Nacional y si las leyes aplicables tendrán las siguientes. Aparte de que todo lo que tienen, acuérdense, es más, el mismo Código Nacional de Procedimientos Penales establece las obligaciones del Ministerio Público. Ahora, tiene que cumplir con esas obligaciones del Código Nacional de Procedimientos Penales el agente del Ministerio Público y además lo que señala la Ley Nacional del Sistema Integral de Justicia para Adolescentes, lo cual nos indica lo siguiente. Garantizar el respeto y cumplimiento de los derechos y garantías de las personas adolescentes. O sea, primero tienes que garantizar, bueno, esto también aplica para adultos, ¿eh? Porque no crean que nada más por ser jóvenes nada más se les va a aplicar los derechos y garantías, no, también se deben aplicar a los adultos. Garantizar que desde el momento en que se ha puesto a disposición la persona adolescente se encuentre en un lugar adecuado a su condición de persona en desarrollo y diferente al destinado de los adultos. Entonces, aquí sí ya tenemos una que sí es diferente. Cuando un ministerio público tenga en sede ministerial a un adolescente detenido que fue puesto a disposición por un delito de infragancia, lo tiene que separar. No lo tiene que poner en el mismo lugar donde están los adultos, ¿ok? Lo tiene que poner en lugar diverso. Ese es el primer punto, en sede ministerial. Prevenir a las personas adolescentes desde el momento en que se ha puesto a disposición sobre su derecho a nombrar un defensor. Y en su caso de no contar con uno, informar de inmediato a la Defensoría Pública para que le sea designado un defensor, que ese defensor de oficio también debe ser especializado. Informar de inmediato a la persona adolescente, a sus familiares, al defensor y en su caso a la persona que designe como persona en quien confíe sobre su situación jurídica y los derechos que le existen. Entonces, aquí, por ejemplo, es este de informar de inmediato. Bueno, tendrá el Ministerio Público que preguntarle al adolescente que se encuentre a su disposición en ese momento. A qué papá, mamá, o tutor, o persona de confianza. O sea, aquí ya nos pusieron un término bien importante, persona de confianza, el cual el adolescente pues tendrá que proporcionar esa información para que se le informe a dicha persona. Llevar a cabo las diligencias correspondientes para comprobar la edad de la persona detenida. Y aquí sí me voy a detener un momento, porque vamos a poner un supuesto. Imagínense ustedes que les habla a un cliente y les dice, quiero su servicio, quiero que contratar sus servicios, abogado, tengo un familiar detenido, está en tal sede ministerial y necesito que se presente para que, bueno, esté como abogado defensor. Muy bien, ¿dónde está? No, pues en tal lado, bien. Este, obviamente en todos los casos tenemos que, ¿es adulto su familiar o es un adolescente? No, es adulto, ok, perfecto. Fíjense el supuesto que les voy a poner. Muy bien, llegas a sede ministerial, se arreglan los honorarios, pasas a hablar con la gente del Ministerio Público, vienes a, pues, a ver a tu defendido, y en ese momento te das cuenta que dentro de las galeras, dentro del cuartito donde los meten, donde la celda que están, tú ves ahí una persona que a la simple vista, ves, este no tiene 18 años, pero no es tu cliente, no es tu cliente. Cuando ustedes encuentren eso, yo les recomiendo, de recomendación, ustedes pueden decir, yo no lo vi y acabó, recomendación. Al Ministerio Público, pues nada más para comentarte, ¿eh? Te informo. Yo dentro de las galeras veo uno que tiene menos de 18 años y tú sabes que la ley de adolescentes, de justicia para adolescentes, señala claramente que una persona que es adolescente no debe estar con los adultos. Bien sencillo. Y puede ser que el Ministerio Público te diga,
No, pero pues necesito hacer la prueba. No sé si tenga 18 o más de 18 o menos de 18. Necesito hacer la prueba. Luego sí, pero ¿a qué hora va a llegar el perito? Nosotros como adultos perfectamente conocemos la complexión de una persona. A lo mejor tiene 20, ¿no? Porque hay gente que son tragaños. Pero preferible prevenir y les voy a decir por qué. Bien. Imagínense ustedes que esta persona efectivamente sí es un adolescente, los familiares ya se enteraron, no lo dejan pasarlo a ver y llegan con asuntos internos o con la Comisión de Derechos Humanos. Inmediatamente van a pasar a revisar y llegan los familiares, sí, tiene 17 años, ándale, se documenta que está con adultos, ya, de ahí se origina todo el asunto. ¿Quién estuvo presente? Ministerio Público, Policía de Investigación. ¿Quién más? Pues llegó un abogado buscando a tal persona que iba a ser su representante de 17 años, no, de otra. A ver, ¿dónde está ese abogado? No, pues está allá afuera, es el licenciado Jorge. A ver, licenciado Jorge, pásale para acá tantito. ¿Usted pasó a ver a su cliente? Sí. Ok. ¿Vio a los demás? Sí. Declare, por favor. Acuérdense, los delitos son por acción o por omisión. Nosotros como abogados, defensores particulares, ¿podemos caer en una omisión? Sí. Y en sede ministerial también. Entonces, si ustedes no dijeron nada al Ministerio Público, pues van a tener que caer en omisión. Ahora, si ustedes sí le dijeron al Ministerio Público, procuren no hacérselo saber al Ministerio Público, díganselo también a la Policía de Investigación o a la guardia que esté. Hay un libro donde te anotas, pues aquí le escribo en el libro, oye, se vio una persona menor de 18 años en las galeras, punto. Y con eso tú ya no vas a tener, que aún así te van a mandar llamar, pero vas a caer en un delito, va a caer en un delito en el Ministerio Público cuando ocurre eso, sí. Y sería privación ilegal de la libertad de un adolescente. Y se vuelve grave. Entonces, mucho cuidado cuando ustedes ya tengan su acreditación con la especialidad, vayan a revisar un asunto de adolescentes en una sede ministerial. Mucho, pero mucho cuidado. Muy bien. Otorgar a la persona adolescente defensor o en su caso su familia, a su familia, la información de la investigación, salvo los casos excepcionales previstos en el Código Nacional, ¿no? Había unas cuestiones ahí excepcionales, más cuando es delincuencia organizada y otras cosas, ¿no? Garantizar siempre que resulte precedente la aplicación de criterios de oportunidad, con lo mismo que viene. Hay varias figuras jurídicas que la justicia para adolescentes nada más la menciona y menciona de dónde está. Por ejemplo, criterio de oportunidad en el Código Nacional. En este caso, nos tendríamos que ir al Código Nacional para ver qué establece con respecto a los criterios de oportunidad. Puede haber una aplicación de criterios de oportunidad en justicia para adolescentes, aquí lo acaba de señalar. Pero dentro de su procedimiento tenemos que irnos a lo que es el Código Nacional de Procedimientos Penales. Garantizar siempre que resulte procedente la utilización de mecanismos alternativos. Puede existir mecanismos alternativos, eso lo vamos a ver en una conferencia posteriormente. ¿Cuáles son las características de las soluciones alternas y bueno, y los mecanismos alternativos en la justicia para adolescentes? De entrada les voy comentando, el procedimiento abreviado no existe en la justicia para adolescentes. Garantizar siempre que resulte procedente la utilización de mecanismos alternativos. Obviamente con el principio de mínima intervención, que esa palabra suena muy bonito, pero bueno, significa que entre menos opinen mejor, en pocas palabras, y subsidiario. Garantizar que no se divulgue la identidad de la persona adolescente y de la víctima u ofendido. Y la demás que establezca la ley. Bueno, estas son las pequeñas cuestionamientos que debe de cubrir el Ministerio Público en justicia para adolescentes. Bien. Ahora, la defensa, además de las obligaciones y atribuciones previstas en la Constitución, tratados internacionales donde el Estado mexicano sea parte, el Código Nacional y las leyes aplicables, tendrá las siguientes obligaciones, digamos, de los defensores. Y ahí es donde entramos nosotros, defensores públicos, porque aquí no entran los de oficio, también los privados. Realizar entrevistas para mantener comunicación constante con la persona adolescente y con sus responsables
para informarles del estado del procedimiento. Bueno, y aquí nos queda una gran incógnita que les voy a comentar. ¿Cómo realizamos una entrevista a un adolescente? Cuando tenemos un adulto, pues no tenemos de frente. Es más, cuando eres abogado defensor en justicia para adultos, el abogado defensor no hace la entrevista. La puede hacer abogado diverso y que ese abogado diverso la entregue como medio de prueba. Así nada más. Un abogado defensor no puede ser parte y ser medio de prueba al mismo tiempo. Entonces, segunda recomendación, no llevar asuntos solos. Siempre estoy con lo mismo. Todo mundo se siente el todo. Yo llevo solo el asunto. No, pues cuando quieras hacer una entrevista no la vas a poder hacer tú, tienes que buscarte otra persona. No puede ser abogado defensor y medio de prueba al mismo tiempo. No lo puedes hacer. Entonces, recuerden, hay que trabajar en conjunto. Repártanse los dividendos, no pasa nada. ¿Cómo hago una entrevista para jóvenes? Porque la de adulto, pues, imagínate, yo tengo un amigo, llegó un asunto penal, me dice, oye, Jorge, ayúdame a hacer una entrevista. Bien, ¿quién es, no? ¿Qué es Juan Pérez? A ver, Juan Pérez, ¿cómo se hace la entrevista? Hay muchas metodologías, muchos procedimientos, muchos han innovado, que grábalo y que hace esto y que hace aquello, y bueno. Cuestiones que no me voy a meter porque cada quien tiene su estilo, ¿no? Yo en lo personal, una entrevista es como si lo tienes que asimilar como si fuera un delito. Tiempo, modo y lugar. Bien. Tienes que señalar el día que haces la entrevista, el lugar donde la hiciste y a qué hora la hiciste. Y a quién se la estás haciendo. ¿Cómo tienes que redactar? Tienes que redactar en tercera persona, o sea, vas a redactar lo que te está diciendo a la persona que estás entrevistando. Ocupar la menor cantidad de preguntas, sino enfocarte a lo que tú necesitas nada más. Y bueno, sus generales primero, ¿no? Es tal persona, tiene tal domicilio, tiene su INE. A la credencial del INE tenemos varias claves, que es la clave del lector, tenemos la CUR, y en la parte de atrás tiene otros numeritos, la clave del INE, que también los utilizan los bancos o las dependencias, ¿no? Yo por lo regular ocupo la CUR y la clave del lector y me quito de problemas. Obviamente, la CUR, la INE, ¿a qué se dedica? ¿Cuál es su profesión? Su grado de estudios, si consume alguna droga ilícita, si su consumo de alcohol es habitual, eh, así, ¿no? Pum, 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 pum. Listo. Eh, ¿Qué pasó tal día? Nada más. Sencillo. Que desarrolle él su entrevista como tal, ¿no? Que salga de su propia idea de él. Por eso se redacta en tercera persona. Y ya se redacta en tercera persona, ok, para los efectos legales que sean conducentes, bajo protesta de decir verdad, pum, pum, rápido, firma y huella dactilar. La huella dactilar del pulgar. Ojo, pulgar, o puede ser el índice también. Tanto del entrevistador como del entrevistado. Bien. Eso es en adultos. Y se los dije de una manera rápida, porque tiene más cosas que hacer. Pero no estamos en clase de entrevista. Ya tendremos nuestra conferencia de entrevista. Pero ¿cómo es como un adolescente? Ah, ok, bueno, el adolescente, pues sí puedes hacer todo lo que te acabo de decir. Pero ojo, te vas a tener que señalar en el documento que está presente su tutor, su papá, su mamá, que tenga la guardia de custodia, tenga la patria potestad, X, Y y Z. Que está presente en ese momento. Y también lo va a firmar esa persona, ¿no? Lo va a firmar su nombre, su firma y su huella. Muchos dicen a mí, por ejemplo, es que maestro, tú eres muy sangrón, tú eres muy especialista, tú eres muy, o sea, como que muy quisquilloso, o sea, busca siempre la perfección. Digo, no, pues es que hay que buscarla. O sea, una entrevista firmada sin huella dactilar, yo la veo rara. ¿Quién me comprueba o quién me acredita que las tres personas, las dos personas, estuvieron presentes en ese momento cuando se realizó ese acto jurídico? La firma no es suficiente. Entonces, y aún con testigos, ¿eh? Entonces,
¿Qué me señala la huella? La huella dactilar, para empezar, es una característica de todos los seres humanos que tenemos, todos diferentes. No hay nadie igual. Todos tenemos diferente nuestras huellas dactilares. Entonces, está tu firma, está tu huella dactilar ahí, junto con los demás. Ahí estuvieron presentes. Yo no puedo andar buscando huellas en otros lados. Entonces, se vuelve todo un mecanismo bien con la huella dactilar. Perfecto. La entrevista en justicia para adolescentes tiene que hacerse en presencia del familiar, sea quien tenga la representación legal, tutor, patria potestad, o de custodia, lo que sea. Acuérdense, no una entrevista, solo el entrevistador y entrevistado, y uno sea adolescente, va a carecer de legalidad. Bien, no olviden esa parte. Y en cuanto a cómo hacer una entrevista, ya seremos una conferencia. Yo ahorita se los dije de morra, hay unos que los graban y un amigo, por ejemplo, un día lo estaba grabando y puso el periódico para que viera la fecha de hoy. No, 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 o sea, bueno, también cada quien, ¿no? Digo, cada quien le echa ganitas. Informar de inmediato a las autoridades correspondientes cuando no se respeten los derechos de la persona adolescente o su inminente su violación. A ver, nos pregunta la licenciada Amanda Guerrero, disculpe, si la persona llegara a tener una discapacidad o tuviese alguna parte dactilar, bueno, en este caso sí se pone un poco complicado porque miren, las huellas dactilares es una huella dactilar, perdón, por mis manos, pero yo así nací, dactilares, ¿no? Muy bien, ¿ok? Bien. Pero también tenemos la palma de la mano. La palma de la mano también no cambia. Y lo que no cambia también es el canto, esta parte de aquí. Cuando tú te hacen tu ficha sindaléctica, que es la ficha donde vienen todos tus huellas dactilares, te sacan huella de aquí, de aquí, de aquí, de aquí, de aquí, de acá, del canto, y además te hacen ponerla así casi, casi como toda recta para ver la distancia entre los dedos y todo eso. Entonces, la única manera que si tuviera una discapacidad es que no tuviera manos. Y ahí sí estaríamos en un pequeño detalle. Pero los pies, imaginemos que no tenga pies. Ahí sí ya estaríamos en un grave problema para poder fijar la huella. En ese tipo de situaciones, cuando sea así, digamos, en una situación extrema, yo lo que haría es fijar fotográficamente y video, ahora sí, la entrevista, ahora sí, con señalando una de las ideas, por ejemplo, mi amigo Meladio, pones el periódico del día de hoy, con la fecha de hoy, antes de la grabación, y donde se vean las personas donde intervengan en la entrevista. Se hace la entrevista o se mantiene el periódico en ese momento, hacen la entrevista y al final se saca fotografía de que aceptan todo lo que se escribió, todo lo que se grabó, bajo protesta de decir verdad. Y ese sí sería súper excelente. Ese es un buen tema también de respecto a eso. También nos dice, y en caso de personas que carezcan de tutores, es decir, personas huérfanas, bueno, cuando una persona es adolescente, no puede estar sola en el mundo. Siempre va a haber un subrepresentante. Por ejemplo, hay un representante del DIF o una representante de la Procuración de Niñas, Niños y Adolescentes. Siempre va a haber alguien. Si no hay familiares, no hay tutores, no hay tíos, no hay hermanos, no hay nada, unas instituciones de los niñas, niños y adolescentes deberá estar presente en todas las actuaciones. No puede estar solo el adolescente, ¿eh? Ojo con eso, ¿eh? La entrevista la conduce uno como entrevistador y el entrevistado obviamente pues va a desarrollar lo que va a exponer, ¿no? Lo que vio, en lo que pasó, o va a mencionar varios hechos o a lo que es libre, ¿no? Eh, Recomendación, nunca inventen testigos, es lo peor que pueden hacer en todas las áreas del derecho. Bien. También es importante informar de inmediato a personas adolescentes de su situación jurídica, así como los derechos y garantías que le otorgan las disposiciones legales aplicables. Tú eres abogado o defensor privado de un adolescente, le vas a informar su situación jurídica. Bien. Esto que les expliqué en la entrevista, no solamente se hace entrevista para un joven adolescente, se hace para todas las actuaciones. Todos nosotros como abogados defensores tenemos que documentar todo.
tanto de justicia para adultos como para adolescentes. Para adultos, oye, vamos a hacer un acuerdo reparatorio, fírmame que autorizas el acuerdo reparatorio. Vamos a señalar, vamos a ofrecer medios de prueba, fírmame de que vamos a señalar estos medios de prueba. Que vamos a solicitar que en etapa intermedia se difiera la audiencia, fírmame que se va a difiere. Lo que más puedan documentar, mucho mejor, ¿sí? En justicia para adolescentes, toda actuación debe de estar documentada y además el día que se realice debe estar presente el tutor, papá, mamá o representante legal o representante de la institución que ustedes estén llevando al asunto. Siempre, jamás de los jamases se hacen actuaciones jurídicas de un adolescente cuando esté solo. Nunca se les olvide. Realizar todos los trámites y gestiones necesarios que se garantice una defensa técnica y adecuada. Bien, vamos a hablar ahorita ya de los que son los mecanismos alternativos, pero como siempre en nuestras conferencias vamos a tener un pequeño break para ir por un café. Yo voy a ir por el mío, por un pancito también. Bien, vamos por un café y en un momento regresamos, ¿ok? En unos minutos regresamos y vamos por un café y ahorita regresamos. En unos minutos regreso. Gracias.
Regresamos. Ahora vamos a ver las obligaciones de los órganos mecanismos alternativos. Bueno, esos también organismos tendrán que ser especializados en justicia para adolescentes. Para su adecuada aplicación de esta ley se establece como obligación de los órganos de mecanismos alternativos las siguientes, obligaciones que tienen. Si el órgano de mecanismos alternativos se encuentra en la sede ministerial, contar con el número necesario de acuerdo de la incidencia de caso, bueno, debe de haber facilitadores que deberán de estar certificados conforme a la ley de mecanismos alternativos, estar especializados en justicia para adolescentes conforme a esta ley. Todas las partes, como ya hemos visto, deben estar especializados. Deberá de canalizar a los casos al sistema de justicia para adolescentes en el caso que los mecanismos alternativos con sede ministerial, pues deberán de canalizar, ¿no? En los casos donde exista, facilitadores especializados, ¿no? De eso se tendrá que ver con la ley especializada. No estamos ahorita viendo el tema de mecanismos alternativos para justicia para adolescentes, es un tema que vamos a ver posteriormente, ¿ok? Nos pregunta el licenciado José Ramón, ¿quién lo certifica? Bueno, los que son institucionales, en este caso jueces, ministerios públicos, peritos, el órgano de mecanismos alternativos, administrativos y todo el complejo que lleva el sistema de justicia para adolescentes, lo certifican instituciones educativas, ¿no? Para ellos. Y esto de alguna manera pues también aplica a los abogados, defensores privados, asesores jurídicos privados, quienes tendrán que estar especializados por una institución educativa. Yo ya les comentaba que, bueno, para ser especializados en justicia para adolescentes debe ser una cédula profesional. Muchos dicen que no es necesaria la cédula. Yo desde mi perspectiva sí pienso que debe ser cédula, porque los diplomados, cualquier diplomado que ustedes me digan, cualquiera, no tiene cédula profesional. Muy bien. Hay mucha gente que dice con valor curricular. Bueno, primero hay que investigar qué es valor curricular para que veamos si es o no real. Los diplomados en sistemas de justicia para adolescentes, a lo mejor hay para tribunales que sí los acepten, no lo dudo. Y obviamente tendrán calidad, que tampoco dudo que tengan, que dudo que sí la tengan, ¿no? Y sí la tienen, pero para mí, para mi forma de pensar, o sea, lo que yo opino, debe ser una cédula profesional registrada ante la Dirección General de Profesiones de la Secretaría de Educación Pública, una especialidad en justicia para adolescentes, ¿no? Y además especializada en tu área de competencia, una especializada para ser abogado defensor y otra para ser asesor jurídico, porque acuérdense, son dos cosas diferentes, ¿eh? Totalmente diferentes. Y una para ministerios públicos, una para jueces, una para policías de investigación y también para peritos. Entonces, les digo, estamos todavía muy lejos de estar especializados en la materia. También celebrar convenios de colaboración con establecimientos de redes de apoyo, con instituciones públicas o privadas en materia de justicia para adolescentes, que para atender de manera más integral estos mecanismos alternativos. Difundir los servicios que otorgan en materia de justicia para adolescentes. Obviamente, durante un proceso de justicia para adolescentes es el primerito que se debe de documentar que al adolescente, que a la víctima ya se le proporcionó la información de estos mecanismos, ¿ok? Dice Margarita, los mediadores los certifican los poderes judiciales de cualquier estado, perito fiscal y demás, me supongo que también. Pueden ser certificados por un tribunal o recuerden por una institución pública, educativa. ¿Cómo lo certifican? Con un curso, con un diplomado, con un seminario a lo mejor, pero que esa se ha llamado especialidad y que tenga cédula profesional registrada ante la Dirección General de Profesiones de la Secretaría de Educación Pública, ¿ok? Yo no dudo de los diplomados que los esté dando diferentes instituciones educativas. No estoy en contra de ellos. Y que tengan calidad tampoco estoy diciendo, tampoco. Una maestría, por ejemplo, una maestría te da una cédula profesional, pero tendría que ser una maestría en justicia para adolescentes, ¿sí? Ahora, dependerá del tribunal. Yo ya les dije, hay que proponer
que los tribunales realicen certificaciones de justicia por adolescentes con cédula profesional para que ejerza el abogado defensor particular o el asesor particular. Ese es mi pensamiento. Y gratuito, ¿eh? Gratuito. Pero bueno, no estoy en el gobierno, ni estoy en un tribunal, pero si algún día llegara a estar en alguno, yo sí lo propongo. Difundir los servicios que otorga en materia de justicia para adolescentes, los mecanismos alternativos, las soluciones de controversia, es lo que se llama justicia restaurativa, que ya posteriormente vamos a ver. Bien, muy bien. Llevar un registro de estadísticas de casos de desagregados para la materia de justicia para adolescentes, bueno, llevar un registro de estadística. Con respecto a esto va en razón de una política criminal, obviamente va con respecto a ya las cuestiones políticas. Permítame un minuto, por favor. Y bueno, los demás que establezca la ley. ¿Cuáles son las obligaciones de estos facilitadores? Bueno, dentro de los mecanismos alternativos, bueno, tiene que cumplir con esa especialización que hemos hablado, vigilar que los mecanismos alternativos no afecten derechos de terceros y disposiciones del orden público y de interés social, cumplir con los principios de los mecanismos alternativos dentro de esa ley y dentro de sus posibilidades de que los auxilien apoyo administrativo y además las personas que intervengan en dichos figuras jurídicas, pues también que tengan que cumplir. Proponer en el órgano de mecanismos alternativos, bueno, la celebración de convenios de colaboración con redes de apoyo. También, obviamente, que en los términos de principios de honestidad contemplado en esta ley, excusarse de intervenir en asuntos donde no se considere técnicamente capaz, llevar con pericia esa facilitación. Pero se supone que si ya estás especializado en justicia para adolescentes, pues ya eres capaz, ¿no? Pero bueno, puede ser que se sienta incapaz, así se señala la ley. Dar por concluido un proceso de mediación cuando no logren un equilibrio, obviamente evitar sesiones conjuntas entre víctimas o ofendidos y personas adolescentes en procesos restaurativos y cuando pues existe un riesgo, ¿ok? Eh, puede hacer juntas para estos medios de alternativos entre víctima y adolescente, pues sí, pero a lo mejor resulta más idóneo a realizarlo con sus representantes, que es que llegue el facilitador, a ver, abogado defensor, nada más, a ver, nada más Ministerio Público, entre ellos, y pueden llegar a una solución. Obviamente que si llegan a algo, lo van a tener que informar al adolescente e informar a la víctima, y bueno, tendrán que llegar todos en de común acuerdo. Con respecto a los órganos jurisdiccionales, bueno, pues ellos ya sabemos, un juez en teoría es el que más sabe, repito, en teoría, y obviamente pues tendrá una especialización y obviamente dentro de los órganos jurisdiccionales pues recuerden que hay jueces de control, el tribunal de juicio oral, también jueces de ejecución y obviamente los magistrados especializados en justicia para adolescentes, tanto de la federación como de las entidades federativas. Y obviamente que van a estar facultados conforme a la presente ley con respecto a sus obligaciones y potestades. ¿Habrá una autoridad administrativa? Obviamente que sí, como en todo sistema procesal. Dentro de tus ámbitos federales y locales, tendrá una especialidad dependiente de una autonomía técnica operativa de gestión con independencia en, ¿no?, su organización administrativa y contará con las siguientes áreas. La área de evaluación de riesgos, una autoridad administrativa tendrá un área de evaluación de riesgos, área de seguimiento y supervisión en un caso que exista una medida cautelar,
distintas a la prisión preventiva y las de suspensión condicional del proceso. Suspensión condicional del proceso, recuerden, es una solución alterna. Las soluciones alternas en justicia para adolescentes sí hay, está el acuerdo reparatorio y la suspensión condicional del proceso. Lo que no hay es procedimiento abreviado. Área de seguimiento de supervisión de medidas de sanción no privativas de la libertad. Hay sanciones no privativas de la libertad y hay sanciones privativas de la libertad, ¿ok? En las entidades federativas normalmente están solicitando cuando menos 100 horas de capacitación en diplomados. Bien, puede ser. O sea, a lo mejor 100 horas de capacitación, un diplomado, no te da cédula profesional, porque los diplomados no dan cédula profesional como tal, como figura. A lo mejor, pues sí, te lo acepta el tribunal, no tengo tema y con eso ya pueden ustedes trabajar en las entidades que así lo acepten. Muy bien. Para su ejercicio tendrán las siguientes atribuciones. Las autoridades administrativas será celebrar convenios con instituciones públicas y privadas para el cumplimiento de sus obviamente, obligaciones, coordinar acciones con las demás autoridades del Sistema Integral de Justicia Penal, diseñar y ejecutar el plan individualizado de actividades, así como el plan individualizado de ejecución. Bueno, esta autoridad administrativa es muy similar a lo que vamos a ver posteriormente en otra conferencia, lo que es la ley de ejecución penal. En la ley de ejecución penal para adultos, ahí precisamente refiere de un plan individualizado de actividades, un plan de actividades y también habla de un plan de ejecución que se llama procedimiento de ejecución. En este plan, obviamente, lo organiza la autoridad penitenciaria, pero ya estamos hablando de autoridad penitenciaria. Aquí en justicia para adolescentes se llama autoridad administrativa. Y aquí es donde en la autoridad administrativa es que va a diseñar ese plan de actividades que tendrá que realizar el adolescente después de una sanción nuevamente, sentencia condenatoria. Bueno, no se llama sentencia condenatoria, se llama culpabilidad del hecho. Y bueno, y el plan individualizado de ejecución. Realizar entrevistas, así como visitas no anunciadas al domicilio o al lugar donde se encuentra la persona adolescente, si esa fue la medida que se tomó. Verificar su localización de la persona adolescente en su domicilio o el lugar donde se encuentre, la modalidad de medida cautelar, suspensión condicional del proceso o medida de sanción no privativa de libertad impuesta por la autoridad judicial, si así lo requiere. Entonces, autoridad administrativa sería como una facultad de revisora de todo lo que tenga que ver consecuencia de lo que sería el proceso de la justicia administrativa, ¿no? Va a acabar en una medida, va a acabar en una medida cautelar, puede acabar en una sanción sin privación de la libertad o cualquiera que se haya suscitado en materia de justicia para adolescentes, esta autoridad administrativa es la que se va a hacer cargo. Requerir a la persona adolescente que proporcione, por ejemplo, muestras sin previo aviso para detectar posible uso de alcohol o drogas prohibidas o el resultado del examen de las mismas cuando así lo requiere la autoridad administrativa o judicial. Puede ser un caso que se le solicite al adolescente una sanción no privativa de la libertad, que bueno, que tendrá que realizarse pruebas de doping, ¿no? En este caso, recuerden, esas pruebas de doping, por ejemplo, ahí, ¿tendría que tener una especialidad, un perito? Sí. ¿Por qué? ¿Cómo sería digamos, el protocolo para obtener esas muestras del adolescente para detectar el uso de drogas ilícitas? Bien, primero tiene que estar presente el tutor o el papá o la mamá o el representante legal o el representante de la institución respectiva. Además, el consentimiento expreso. El consentimiento expreso, obviamente, el juez no puede ordenar, pero una cosa es que lo ordene el juez y otra cosa que el adolescente acepte. Y el adolescente dice, ya acepto ahorita. Pero al momento de realizar la prueba tiene que tener su consentimiento. ¿Cómo sería ese protocolo para el adolescente? Esa es la parte medular de una especialización, ¿no? Que esté presente en todo momento el tutor, padre, madre o el representante legal, que firme su consentimiento, cómo se va a realizar, ¿ok? Y más si está el uso de alcohol o el uso de drogas ilícitas. Bien. Y bueno, proporcionar todos los servicios disponibles para la plena reinserción, reintegración familiar social de las personas adolescentes en coordinación con otras autoridades
y coadyuvando si así lo conviene. Es importante que esta justicia para adolescentes no solamente va a tener el hecho de señalar una sanción, sino va más enfocada, más a lo que sería, bueno, digamos, esa reinserción social, ese arreglo de parámetros sociales, ese arreglo de la vida del libre desarrollo, ese arreglo que tiene que tener el adolescente después de todo lo que pasó, ¿ok? Por eso es importante conocer, bueno, cuáles son los factores internos o externos que provocaron que el adolescente realizara ese hecho que la ley señale como delito. Esos factores, para poderlos detectar, se lleva un estudio, pero importantísimo en materia psicológica, económica, social, familiar, X, educativa, Y y Z. Entonces, todo eso se tiene que reconstruir. Entonces, la justicia para adolescentes se evoca más a esa reconstrucción en vez de una sanción. Se va a esa reconstrucción, ¿ok? Complicado, no es complicado, complicadísimo, ¿sí? Porque el hacer un estudio de factores exógenos y todo ese rollo, yo no soy psicólogo, pero más o menos no entiendo, pues imagínense ustedes. Imagínense una persona que a lo mejor pues nunca llevó nunca le enseñaron el no. Así, sí, sí. Nunca le enseñaron a decir no. Nunca le enseñaron a conocer qué es el respeto, a conocer qué es lo que no se debe hacer, lo que es un delito, conocer que la vida tiene un fin lícito, no ilícito, ¿no? Y aparte, pues en el campo que se rodea. Entonces, bueno, es complicado, pero alguien lo tiene que hacer. Conservar actualizada la base de datos. Hay una base de datos de las medidas y condiciones impuestas a las personas adolescentes. Solicitar a la persona adolescente la información que sea necesaria para verificar el cumplimiento de medidas y condiciones. Por ejemplo, si una sanción fue, bueno, no sanción, sino fue una determinación jurisdiccional, que se ponga a estudiar, pues que documente que está estudiando, ¿no? Y hoy en día, déjenme les digo algo, en verdad a mí me encanta la enseñanza en línea. Yo soy profesor en línea, llevo muchos años ahí. Y déjenme les digo algo, o sea, el pretexto de no hacer una carrera universitaria hoy en día ya es puro pretexto, o sea, ya no debe existir ese pretexto. Hay muchas universidades que imparten carreras profesionales en línea y de manera gratuita. Ya no hay pretexto. O sea, ya una persona que no quiere estudiar es porque pues, no quiere estudiar, no quiere ser alguien en la vida. Entonces, es importante que lo tengan. San Armando, en este mes de este año, empieza la especialidad de justicia penal para adolescentes en el Colegio Internacional de Ciencias y Criminología y Forense a partir del 31 de este mes, duración de un año, ¿no? Bueno, ahí nos da una referencia. Si alguien quiere hacer una especialidad, pues adelante. No sé cuánto valga, pero bueno, yo no desconozco ese tipo de situaciones y además no pertenezco a la escuela y todo eso, ¿no? Si puede subir algo especial, claro que sí, licenciado Armando, si lo puede subir ahí, no tengo tema de que lo suba, alguien que esté interesado. Canalizar a la persona adolescente a servicios sociales de asistencia, conocer qué es eso, qué es hacer un servicio social, interactuar con la ciudadanía de una manera sana, de una manera próspera, de una manera de desarrollo, que algo que a lo mejor el adolescente nunca conoció. Y puede ser en materia de salud, educación, vivienda, apoyo jurídico, adquisición de habilidades, destrezas para el desempeño de un oficio, arte, industria y profesión. Puede haberse indicado, aparte de que estudias, vas a tener que estudiar una profesión. ¿Cuántas instituciones gratuitas hay en el estado, sea estatal o federal, que imparten oficios y de manera gratuita, carpintero, mecánico, pintor, lo que sea? Hoy en la Ciudad de México hay muchos lugares, muchísimos, ahorita sí no hay pretexto, muchísimos lugares, donde le enseñan computación, le enseñan inglés, le enseñan hasta estética, ¿no? Cortar el pelo, ¿no? Ser estilistas. Y entre otras cosas más. Pero hay oportunidades, sí las hay. La cosa es aprovecharlas. Adoptar las acciones necesarias para proteger la integridad física y psicológica de las personas adolescentes, eso es muy importante. Que estén bajo su responsabilidad. Obviamente, si van a quedar bajo responsabilidad de los padres y madres, pues yo, desde mi punto de vista, si yo soy juez, ¿no? Por ejemplo, de ejecución, ¿no?
de sistema integral para adolescentes. No solo mando a la escuela al adolescente, también mando a la escuela a los papás, ¿eh? Y aparte también los mando a hacer que hagan un oficio, ¿eh? Así se las pongo, ¿eh? O sea, ¿por qué? Porque debe de ser integral la reparación, debe ser integral, no tanto la reparación, sino la readaptación. Y que tanto es culpable el adolescente, pues sí, es culpable de un hecho que la ley señale como delito, pero los papás tienen un grado de responsabilidad. ¿Qué creen? Sí. Y vamos más allá. El Estado también tiene una responsabilidad también. Pues entonces, si el Estado tiene esa responsabilidad, tiene que adecuarse más a un proyecto de actividades, proyectos de varias actividades que tenga que tener el adolescente cuando haya sido sancionado por un hecho que hizo que la ley señale como delito. Llevar un registro actualizado de las instituciones públicas y privadas que participen en la ejecución de medidas cautelares o de sanción, planes para su cumplimiento, la suspensión condicional del proceso y en lo conducente lo dispuesto por el órgano jurisdiccional ya cuando termine el procedimiento. Muy bien. Supervisar las áreas que les compete, asegurar que todo el personal tiene un trato adecuado con el adolescente, implementar los criterios relativos a los procedimientos de ingreso, permanencia, obviamente para su área de adscripción de los operadores, participar en diseños para implementar políticas públicas, llevar un registro de las fechas de cumplimiento de las medidas impuestas, informar a las autoridades cualquier violación a derechos humanos de las personas adolescentes o que puedan afectar su ejercicio, y informar a la defensa también de la fecha del cumplimiento de la mitad de la duración de las medidas privativas de libertad. Y bueno, más adelante ya veremos lo de las sanciones, veremos el procedimiento, soluciones alternas. Y bueno, los planes y programas diseñados por la autoridad administrativa y las áreas de evaluación y ejecución de las medidas que lo componen, bueno, pues considerar la política general en materia de protección para el adolescente a nivel nacional. Hagan de cuenta que juntar todas las experiencias, realizar, por ejemplo, algunas conferencias entre todos los órganos estatales, autoridades administrativas estatales en materia de justicia para adolescentes y también a nivel federal, y que compartan toda su información para que puedan realizar pues futuros mejoras continuas en todas sus obligaciones. Muy bien, pues esto ya nos vamos adelantando, ya vimos ahorita la competencia, hoy vimos lo que es los derechos de la víctima, que no me quise más ir de fondo porque es un tema de 6 meses, así se los platico, porque va vinculado lo que sería penal y civil. Bueno, cómo tendríamos que hacer un juicio de responsabilidad civil, pero bueno, eso ya es un tema más avanzado. Y bueno, pues muchísimas gracias. Muchísimas gracias por habernos acompañado el día de hoy en esta segunda conferencia de la Ley Nacional del Sistema Integral de Justicia Penal para Adolescentes. Y vamos a continuar. Vamos a continuar. Próxima conferencia va a ser el viernes, entonces ahí para que estén atentos. Quien quiera subir su correo electrónico para enviarle la presentación, quien guste estar en grupos vampiro, por favor, si quieren la presentación, suban su correo electrónico. Si quieren ustedes integrarse a grupos vampiro, suban su número telefónico. Soy el maestro Jorge Gómez y para mí de veras es un verdadero placer haber estado aquí con ustedes en una conferencia más. Va a estar nuestro canal de YouTube. Quien esté en nuestros grupos o en los grupos donde yo publico las conferencias, ahí voy a subir el link que va a estar, esto es en mi página de YouTube, donde hay no nada más esta conferencia y muchas más de una manera gratuita. Imagínense nada más, está todo el Código Nacional de Procedimientos Penales, artículo por artículo, analizado por su servidor y por todos ustedes. Gracias y en un momento nos vemos. Gracias.